¿Quién era el verdadero Santa Claus? El verdadero, ¿verdad? Este obispo Nicolás, si existía o si era realmente verdadero, lo que se le conoce como Papá Noel o Santa Claus. ¿Es bueno o malo enseñar a nuestros hijos sobre esta figura histórica o es una mentira y un plan del enemigo para robarle la gloria a Cristo y que nosotros nos enfoquemos en la idolatría? Entonces, todo esto vamos a hablar sobre este programa ahora en el ministerio Camina sobre el agua con Pastor Sammy. Es muy importante, vamos a hablar sobre este tema tal y como es. Vamos a ver puntos históricos y puntos en la geografía también y sobre todo qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema que es muy importante. Hablamos con nuestros hijos, les enseñamos de esta figura histórica o exponemos esta mentira del enemigo. ¿De dónde viene? Bueno, hay hasta otra historia que dice que esa figura es una figura que la Biblia realmente habla sobre los nicolitas, que ellos eran de un grupo falso y demoníaco y no como cristianos debemos de ser parte de este grupo. Otros de Alemania hablan que él es realmente una figura que no es verdad, pero más bien es una historia demoníaca en que él trabaja con un hermano, un cuate que es hermano de él para hacerle daño a la gente. Bueno, vamos a ver todo este trato y el trastorno, todo esto para ver, como dice la palabra de Dios, qué es lo que debemos de hacer. Bueno, como pastor quiero hablar con ustedes del corazón, muy sinceramente, pero también históricamente y verdaderamente sobre este tema. Efesios capítulo 4, versículo 35, y lo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice lo siguiente. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros de un solo, somos miembros los unos de lo otro. Entonces, ¿qué es la verdad? Y no vamos a hablar con la falsedad. Un problema de que yo tengo en cuanto a los niños de hablar de Santa Claus o algo así es de cuando ellos realizan que esta historia no es como lo estamos contando, como la historia o las figuras de las películas lo cuentan, pero cuando ellos son niños lo creen de todo corazón y luego sobre todo oyen a sus padres, a sus madres hablar sobre esas cosas, los maestros hablar sobre estas cosas y luego ellos crecen y realizan que todas estas historias no son ciertas. Y si no son ciertas, ellos empiezan a pensar, pues, ¿qué más de lo que yo he escuchado de ellos no es cierto? Al contrario, deben de ver que nosotros queremos lo más que ellos se acerquen a las cosas de Dios porque Jesucristo es la verdad, es la vida. Entonces no vamos a enseñar algo que no es cierto porque si no, le estamos enseñando que lo que nosotros tenemos que enseñarles es falsedad y eso no está bien. Queremos inculcar la fe en nuestros hijos, no la cosa de lo que se le enseña mucho de que todo eso es un fraude. Entonces ellos van a pensar, pues si mis padres me enseñaron que esto era real en cuanto a Santo Claus o Papá Noel, y resulta que es un fraude, pues ¿qué más me enseñaron? Lo que me enseñaron de la Biblia es fraude también. No, al contrario, entonces en cuanto al respeto a esto, debemos de conocer a Santa Claus. Absolutamente es verdad. Es un fenómeno que mucha gente lo realiza, mucha gente lo celebra. Entonces, como hijos de Dios, vamos a saber qué es lo que debemos de hacer. Ah, bueno, vamos a ver primeramente los datos históricos. Los datos son muy fríos y nos dicen cosas que a veces no queremos ver y realizar. Bueno, los datos históricos, los números, ¿verdad? Son así, tal y como son. Nicolás era obispo de Myra. Ese lugar, eso es un dato del siglo IV. Ese es cuando este hombre, el obispo de Myra, el obispo Nicolás, era real. Era un obispo de esa área de lo que se llama hoy en día Turquía, en una ciudad justo al lado de la costa del Mediterráneo.
Como obispo, él supervisaba a varios pastores en la área y viajaba de una ciudad a la otra. Por lo tanto, el pensamiento de que Santa Claus está llegando a la ciudad, o en inglés hay un cantito que los niños cantan, Santa Claus is coming to town. De allí es donde ellos piensan eso, que pues el obispo de que el Santo Claus, la personaje está basada, basaba de una ciudad a la otra y venía porque siendo obispo él tenía que cubrir una área y visitarlos a ver cómo están las iglesias, evangelizar y enseñar y establecer la doctrina, la enseñanza de la iglesia. Entonces, él creciendo era de padres muy ricos, pero los padres murieron y él quedó como huérfano. En ese tiempo había una plaga, lo que se llamaba la plaga Cipriano. Es como lo que hemos pasado recientemente nosotros, como en COVID-19, en el gripe español, más que ahorita la pandemia que estamos viendo está basado en ¿verdad? En lo que se dice el resfriamiento, el virus del resfriado. En este tiempo estaba basado el virus en el gripe, ¿okay? El virus de gripe. Pero ahora con el profundo amor a sus padres, él siguió el legado de que ellos le enseñaron y le enseñaron a servir a Dios y ayudar a su prójimo. Aunque él era muy rico, no era egoísta, usó su riqueza para ayudar al prójimo, usó su riqueza para ayudar a la iglesia a predicar el evangelio y a ser amoroso. Entonces trajo los dones necesarios a los pobres que ellos necesitaban, les ayudó a los compañeros del ministerio que ayudaran a los diáconos también. La importancia de dar fue algo que, ¿verdad? El obispo, lo que se le llama ahora Santa Claus, él trabajó durísimo para producir y dar ofrendas libremente a los que estaban muy necesitados. Él trajo enseñanza a los niños en las ciudades que eran huérfanos por esta plaga que a veces les mataba a los padres y quedaban solos. Entonces también era un ministro en cuanto a los marineros y eso es algo que mucha gente no lo conoce. Siendo un misionero a los marineros, porque estaban cerquitas del mar de donde él vivía, él les iba y les entregaba la palabra de Dios y les hablaba mucho del evangelio. Bueno, también él iba, como le decimos, de una ciudad a la otra y sabiendo dónde estaba la gente pobre o la gente que necesitaba de su auxilio, de su ayuda financiera, entonces él iba y había un aposento arriba de las casas, en lo que le decían un lugarcito como una sala, y era costumbre dejarle una escalerita para que él subiera para arriba y dejara caer por arriba una ofrenda o algo así que les ayudaría o comida. De ahí es donde empieza el pensamiento que Santa Claus, así como dice el cantito de los niños que cantan Out on the Housetop, y mi hija muy chica lo cantaba y ay, pues, otra vez no está correcto, no está cerca a la realidad del obispo verdadero, pero de allí viene esa historia en que él dejaba caer por arriba cosas para que la gente que necesitaba, ahí les daba sus ofrendas o su dispensa. Entonces, por eso era, bueno, antes de seguir adelante, la historia en el libro de Hechos, cuando llegó el Espíritu Santo, los 150 estaban orando, ¿en dónde? En un aposento alto. Era en la parte alta arriba del hogar donde se juntaban, pues estaba medio calientito, entonces allí se juntan. Bueno, el obispo Nicolás de allí dejaba caer por la chimenea, ¿verdad? O lugar para donde salía el humo. Si no estaba usado durante la noche, ahí les dejaba caer la dispensa o se los dejaba allá arriba del hogar para que no fuera robado o los perros no subieran para allá arriba a quitarle lo que él les había dejado. Bueno, como obispo también, los obispos era muy común durante ese tiempo, todavía quedaba mucha la costumbre de los hebreos, de los sacerdotes, ¿verdad? De los hebreos judíos, de que ellos usaban vestamentos como ministros. Entonces él, siendo un obispo de la iglesia, muchos de los obispos de la iglesia en ese tiempo usaban como una capa, o lo que se dice en inglés a cope,
Pero esa capa roja se quedó como tradición y se conoció que el obispo Nicolás durante ese tiempo usaba mucho el color rojo, que también enfatizaba también la, la celebración de Pentecostés, el fuego de Dios. Y le digo eso porque él era un hombre que trabajaba mucho con la llama del Espíritu Santo, la llama del fuego de Dios, porque él siendo en esa área de Turquía, ministrando a los marineros, era conocido que él tenía el poder milagroso de un apóstol. Bueno, ya estamos yendo mucho más para allá, ¿verdad? El apóstol, una de las cosas que es llamado, ¿verdad? En el cuerpo de Dios es de que el apóstol es primero el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, ¿verdad? El anciano, el diácono, pero el apóstol tiene ese poder de hacer milagros. No nomás sanidades, sino milagros, señales y milagros muy evidentemente. Él siendo un misionero a los marineros, en una vez estaban, ¿verdad? En una campaña, les estaba evangelizando y lo que pasó es empezó una tormenta, él la reprendió e inmediatamente se paró esa tormenta. Porque él era un hombre que funcionaba durante o bajo el poder de Dios como un misionero, como un apóstol. Ahora, esas historias, muchas de esas historias, mucha gente no lo conoce. Mucha gente conoce nomás porque era un hombre que viajaba y daba dinero a los pobres. Bueno, en realidad era mucho más que eso. Bueno, hay una costumbre durante ese tiempo, lo que se dice dote, o en inglés dowry. El dote era lo que el papá de una mujer tenía que dar para que ellas se pudieran casar. Entonces, él es conocido mucho porque le ayudó en particular a varias gentes poder casarse, mujeres en particular. Y él juntaba ofrendas de otras iglesias para ayudarles a esas mujeres que venían de, bueno, de familias pobres. Y a una familia en particular, un hombre era un viudo, porque otra vez estaba durante ese tiempo de la plaga, mucha gente perdió a sus seres queridos y no podía tener el dinero para que sus hijas se pudieran casar. Entonces lo que pasó es de que, bueno, el obispo Nicolás, sabiendo de esto, fue y les dejó 3 calcetines llenos de oro para que ellas pudieran tener el dinero para poder casarse. Y mucha gente dice, pues oiga, recogiendo ofrenda para llevar oro para que se puedan casar, oiga, pues ni mejor darles de comer, ¿verdad? Algo así. Pues la cosa es que el matrimonio es importante, es sagrado. Ahora, ¿y por qué? Pues no se sentaba el dinero. Bueno, la cosa es que esa era la costumbre y la ley de esa área. Y la cosa es de que Nicolás, sabiendo eso, pues les ayudó. Mira, en nuestra área en particular, claramente ese es un paso legal, porque esa persona con quien tú te vas a casar va a poder hacer cosas en tu nombre, en el banco, en cuanto a la herencia, etcétera. Entonces, eso es algo legal, pero delante de Dios es más de algo legal, es un pacto con Dios entre ustedes y con Dios. Ahora, siendo eso, tienes que pagar por una licencia. Uno puede decir, entonces, ¿por qué tenemos que pagar? Bueno, la cosa es que es la ley. Y si es un buen estar en nuestra vida moral de casarnos y no tienes el dinero, entonces es bueno que alguien te pueda dar una ofrenda para poder casarte. Entonces, eso es lo que hacía, ¿verdad? El obispo Nicolás. Lo que se le llama ahora, lo conocemos como Santa Claus o Papá Noel. Su generosidad, prosperidad y entrega y recolección de las ofrendas y el poder del Espíritu Santo a través del bautismo del Espíritu Santo y señales y milagros, la predicación del Evangelio y de Jesucristo es algo que es digno de celebrar. Como celebramos a las figuras políticas, ¿verdad? Que tuvieron revoluciones en nuestra nación, como en los Estados Unidos, se celebra el Día del Presidente y reconocemos a dos particulares, a George Washington y a Abraham Lincoln aquí en los Estados Unidos de América.
En México hay una ciudad grandísima que se llama Juárez. Está, ¿verdad? Basada en el presidente reformador Benito Juárez, que es ampliado, celebrado y honrado. Por, y si tenemos figuras políticas y los cristianos no tienen problemas en celebrarlos, ¿por qué tenemos problemas en celebrar a hombres y mujeres del pasado del reino de Dios que hicieron muchas buenas cosas? Bueno, porque pastor, no debemos de hacer eso, eso es idolatría y el enfoque debe ser en Cristo. Entonces, ¿por qué celebra las figuras políticas? ¿Por qué celebra las figuras de geografía? Figuras culturales, artistas culturales. ¿Por qué lo celebra usted? Pero no a su hermano y a su hermana en Cristo que hicieron grandes cosas para el Señor Jesucristo. Bueno, eso es una opción. Dios no pide que lo tengas que hacer, pero no andes diciendo falsedades de ellos en tu excusa de no hacerlo. Mira, hoy, como todo el tiempo, te voy a prometer, te voy a enseñar tal y como es. El pastor Samuel te va a enseñar tal y como es a la verdad en cuanto a Papá Noel o Santa Claus. ¿Lo hemos de celebrar o no? Bueno, la Navidad es muy vista como para dar regalos, pero olvidamos de Dios que el regalo principal es a través de su Hijo quien nos da el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la enseñanza y corrección y el fruto del Espíritu para ayudar y amar a los demás. Y los dones del poder del Espíritu Santo para compartir el mensaje de salvación a los perdidos. Pero esas cosas enfatizaba el obispo Nicolás de Myra. El obispo Nicolás que llegó a conocerse como Santa Claus. Durante ese tiempo hubo mucha persecución y el obispo Nicolás fue encarcelado. Sin embargo, se conocía ese tiempo en que los criminales andaban en las calles y las cárceles eran llenísimas de los obispos y los pastores de la iglesia. Y los que seguían administrando, y es por eso se enfatiza quién puede administrar la Santa Cena, quién puede administrar a las ceremonias como el matrimonio, etcétera, o quién puede predicar. Es por eso se enfatiza el preparar a los ancianos y los diáconos de la iglesia y tener mucho cuidado con quién se escoge. Por eso, porque durante ese tiempo los obispos y los pastores estaban encarcelados por la persecución romana. Bueno, durante ese tiempo, el obispo Nicolás fue encarcelado también. Fue encarcelado, pero al salir él fue uno de los principales que se formó en el concilio de la iglesia que se conoció como el concilio de Nicea. El concilio niceno, entonces hicieron el credo en cuanto a qué son las cosas que se deben de creer como una iglesia. Eso ocurrió en el año 325, que era un concilio de obispos de la iglesia para solidificar la doctrina, la enseñanza de la naturaleza divina de Jesucristo y formar el comienzo de lo que se conoce como el credo niceno. Él murió el 6 de diciembre del año 343 en Myra, Turquía, donde él era el obispo. Y por eso en ese tiempo la iglesia lo empezó a reconocer y celebrar por todo lo que él había hecho, especialmente bajo la iglesia ortodoxa. Así que se convirtió eso en una celebración y su vida para honrar el trabajo de San Nicolás o Nicolás, el obispo Nicolás. Entonces eso siguió adelante. Cómo él trabajaba, cómo él ministraba. Mire, la Biblia dice en Mateo capítulo 25, versículo 40, que cuando damos a los demás, damos a Jesucristo mismo. Eso es lo que el obispo Nicolás hacía. Entonces esa es una práctica durante la Navidad de dar regalos porque Dios dio a su Hijo. Nosotros nos damos regalos porque es lo que Dios hizo para nosotros. Pero sobre todo es lo que también el obispo Nicolás hizo para otros en darles el amor de Cristo y ministrarles también. Entonces aquí llega la preocupación de muchos que sienten que Santa Claus o el obispo Nicolás como personaje roba el centro de la atención del mensaje principal durante las vacaciones de Navidad. Pero Efesios capítulo 4 versículo 25
dice lo siguiente. Otra vez, hablar la verdad cada uno de vosotros con nuestro prójimo. Porque cuando empezamos con esos argumentos, empezamos con cosas que no tienen verdad en ellas. Al contrario, son puras mentiras del enemigo. Que el enemigo ha desechado en la iglesia, y la iglesia todavía sigue diciendo esas mismas mentiras sobre generación a generación. Y hoy, por eso es mi deseo, hablar tal y cual lo es, de la verdad, acuerdo a la palabra de Dios, la historia, la geografía y la cultura, para saber qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que nosotros debemos de hacer como pueblo de Cristo sobre esta situación. Porque el extraño giro de Santa robando la tentación de Cristo Jesús en el tiempo de la temporada navideña. Mira, me acuerdo uno de las cosas que el Apocalipsis 12:10 dice. Y dice lo siguiente: Satanás es el acusador de los hermanos en Cristo. Él desea que nosotros estemos divididos y contra cada uno de nosotros. Entonces él empieza a dejar mentiras y empieza a dejarnos mentiras para que nosotros la creamos y luego empecemos a pelearnos porque creemos esas mentiras de cada uno de nosotros. Y en cosas así, créeme, el enemigo ha ganado terreno. Porque incluso con toda la santa fiesta de la Navidad, a celebrar el nacimiento de Cristo, pues algunos vienen a esa celebración y empiezan con violencia, empiezan con el estado de ebriedad, de emborracharse, con mala conducta sexual, con codicia, accidentes de tráfico, muertes y libertinaje malvado. Por eso mucha gente dice, pues para que vean, no es de Dios la Navidad y menos en celebrar a Santa Claus o al obispo de Nicolás. Pero Proverbios capítulo 21, versículo 28, esta es de la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: el testigo falso perecerá y quien le haga caso será destruido para siempre. Entonces, yo no quiero ser destruido y yo no voy a hacerle caso a la falsedad, aunque me conviene, pero de codo para no tener que gastar en la Navidad. Mire, vamos a ver cuáles son las fuertes objeciones a celebrar a Nicolás, al obispo Nicolás, a Papá Noel, a Santa Claus. Son realmente cuatro, ¿verdad?, objeciones, y les voy a dar bien rápido. El primero es mencionado que Nicolás es un hombre malvado en el libro de Apocalipsis, entonces no lo debemos de celebrar. Él es parte de la celebración navideña y no se debe, como el pueblo de Cristo, honrar, porque está en el libro de Apocalipsis que él es un falso y es un hombre diabólico. Número 2. Él y su hermano Krampus son grandes engañadores de la humanidad. O sea, tiene un cuate malvado, y ellos trabajan juntos para traer malas cosas en el pueblo. Número 3. Es parte de una falsa celebración pagana del solsticio de invierno y hechiceros de la magia negra. Válgame. Eso es algo pesado, pero vamos a hablar de eso tal y como es. Número 4. Él es solo una fabricación de la cultura pop. Bueno, vamos a ver primeramente el primer objeción. Y él es que es un hombre malvado en el libro de Apocalipsis. ¿Listo? ¿De dónde viene eso? Bueno, Nicolás era de la área Turquía de Myra. Él vivió poco de menos, como unos 100 años después de que el libro de Apocalipsis había escrito. Entonces, el apóstol Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, no estaba pensando en el obispo Nicolás, que vivió 100 años después. Mucha gente dice, bueno, es que él estaba hablando de que iba a venir a Nicolás, ¿verdad? Y no le íbamos a creer. No, 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 no. Sí había un Nicolás durante ese tiempo y estaba enseñando falsa doctrina, pero no era el mismo. Entonces, para ponerlo, para usar esa excusa para no celebrar a Nicolás o Santa Claus o Papá Noel, eso es falsa enseñanza y una calumnia del enemigo contra un hermano que fue
obispo de la iglesia. Bueno, él existió 100 años después de Apocalipsis. Hagan la matemática. Los números, como digo, son muy fríos y ahí son claros. No le podemos dar más, no le podemos quitar. Nicolás existía 100 años después de que el libro de Apocalipsis fue escrito. Entonces no puede ser el personaje que Juan estaba hablando en Apocalipsis. Número 2. Alrededor de la época de Apocalipsis había un diácono, sí había un diácono llamado Nicolás, y él también era de Turquía. Entonces lo tenemos mencionado en Hechos capítulo 6, versículo 5, junto con el famoso Esteban el diácono. Pero una ciudad llamada Antioquía, que era limitada del país de Siria, ahora al Apocalipsis no se dirigía al diácono Nicolás tampoco. Pues, ¿quién era este Nicolás que tenían ¿verdad? Los nicolitas que andaban haciendo cosas malvadas? Si no era Nicolás, lo que le llamamos Santo Claus en Myra, y si no era el diácono Nicolás que estaba en Antioquía, pues ¿quién era? Era otro hereje. Y él era hereje porque era parte, los que estaban enseñando que Jesucristo no era Dios. Ahora, un paréntesis. El Santo Claus, el obispo Nicolás, era una de las cosas que él participó en ese concilio de obispos para enfatizar que Jesucristo era 100% Dios y 100% humano. Él no estaba con esa herejía de los gnósticos. Los gnósticos echaban muchas mentiras. Los gnósticos, esos son los que estaba hablando el apóstol Juan en Apocalipsis. No de Santo Claus o el obispo Nicolás de Myra, Turquía, y menos del diácono que era de Antioquía también. Oye, como se está atorando la lengua aquí con estos nombres de Turquía, ¿verdad? Pero tenemos que saber la verdad. No podemos andar en ignorancia usando pensamientos del hombre y hacer un caso contra personajes que son hermanos en Cristo. Oiga, pues ya están muertos, pero es su hermano en Cristo, está delante del Dios y usted anda aquí en la tierra echando mentiras de su hermano en Cristo, ya está ahí arriba, mucho cuidado. Miren, aunque estén vivos o muertos delante del Señor, no debemos de andar desparramando mentiras del diablo. Mire, ahora, Apocalipsis no se dirige al diácono Nicolás, mucho menos al obispo Nicolás, que existió 100 años después de que Juan escribió la carta de Apocalipsis. Entonces no puede ser él y no es él el Nicolita que está hablando Juan en el Apocalipsis. Número 3, la razón por la que tuvieron que defender al diácono Nicolás era porque había ese gnóstico que estaba enseñando herejía y no era el diácono y mucho menos no era Nicolás, que vivía 100 años después. Ahora, vamos a seguir adelante. Volviendo a la repremandia de Jesucristo a la iglesia de Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 16. Jesucristo estaba hablando sobre el compromiso que vino a través de los profetas para vivir una vida inmoral y cometer la idolatría. Entonces, o una conducta sexual. Eso no era lo que el diácono Nicolás, ni menos el obispo Nicolás estaban hablando. Entonces no era lo que estaba tratando a ellos en su ministerio. Eso no puede ser ellos, ni menos puede ser esta la razón en que tú dices que no debemos celebrar a Santa Claus. Ahora, cuando yo digo una excusa, no quiere decir que debemos de hacer idolatría de el obispo de Nicolás de Myra. No debemos de hacer idolatría de él. No debemos de estar orándole a él tampoco, porque Jesucristo dijo, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No dijo, órale a San Nicolás. No dijo, órale a Dios. Entonces, ve con tu petición sobre Dios mismo. Ahora, Satanás trata de continuar calumniando
y no permitas tú la calumnia del enemigo contra tu hermano en Cristo y contra el pueblo de Dios. ¿Qué pasa en cuanto que según el Santa Claus tenía un cuate que era malvado, un cuate que era erróneo y satánico? Bueno, eso viene de una leyenda de que el hermano de Santa Claus se llama Krampus. Krampus. Algunos cristianos afirman que Santa Claus es malo porque es parte de una antigua leyenda de Alemania. Y bueno, tenemos eso en que eso surgió como en el año 1600. Ahora, mira, vamos a empezar antes, primeramente. Eh, el Santo Claus, el obispo Nicolás, era de Myra de Turquía. Este es en Alemania. Ni están cerquitas. So, no, por favor, no uses esa tontera. No pueden ser el mismo a Nicolás. Número dos. Esa historia llegó casi más de 1300 años después de que murió el obispo Nicolás. Santa Claus ya ni existía, pero empezó este cuento de Alemania en hacer que Santo Claus y su hermano Krampus vivían juntos. Entonces no puede ser esa leyenda cierta para nada. Pero vamos a ver, ¿quién era Krampus? ¿Quién era este cuate de San Nicolás o Santa Claus que hacía lo malvado? Bueno, ¿quién era él? Pues a San Nicolás, como para ellos, aparece como un buen tipo y un cebo para su malvado hermano Krampus. El hermano Krampus su físico es alto, de más de 7 pies de altura, ojos grandísimos y aterrorizantes, una lengua larga y azotada, con cuernos como una bestia, con partes de cuerpo de animal y pies de animal, de bestia. Ah, San Nicolás viene a los niños a recompensarlos si se portan bien, y a los malos los agarra y les hace pensar que los va a recompensar aunque fueron malos, y luego viene el hermano malvado Krampus y los aterriza y los mata. Bueno, ese sentido, si ustedes son familiarizados con un artista cantante Cricri, él tiene una canción que se llama El Ropavejero, o el señor Tlacuache. Se lo voy a leer, ¿sí? Podemos leerlo. A mí me encanta la música de Cricri, pero vamos a leer de dónde estas ideas, de dónde vienen. Dice, ahí viene el Tlacuache, cargando un tambache. Por todas las calles de gran ciudad, el señor Tlacuache compra cabichaces, y para comprarlos suele progonar. Botellas que vendan, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados. Cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y niños que acostumbren dar chillidos o gritar. Cambio, vendo y compro por igual. Ahí viene el Tlacuache cargando un tampache por todas las calles de la gran ciudad. El señor Tlacuache compra ay, eso no lo puedo decir bien. Cachivaches, y para comprarlos suele pregonar. Papeles que vendan, periódicos viejos, titliches chamuscados y trevejos cuatropiados. Cambio, vendo y compro por igual. Comadres chismosas, cotoras latosas y viejas regañonas para meter en mi costal. Cambio, vendo y compro por igual. Bueno, Cricri, la música infantil es una música cultural que tiene morales sentidos para enseñarnos qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos comportarnos. Y realmente pues tiene unas cosas que a uno lo va a dejar como que, válgame,
Qué feo ese sentido del tacuache que viene a aterrorizar. Pero ese punto de vista es de que trata de enseñar que los niños deben de portar bien, pero estamos caminando en el sentido de el terror y el temor. Enseñar a los niños que se porten bien. Ahora, pero eso qué tiene la culpa de Nicolás o Santa Claus, que no existía ni en ese tiempo, ya son en diferentes culturas, pero sabemos lo que está tratando de hacer la cultura es de enseñarle a los niños de portarse bien. Pero en Alemania ese lo tomó un poquito más allá y ese personaje, Krampus, es un personaje aterrorizante y diabólico. ¿De dónde viene eso? ¿Dónde viene eso que le quiso poner el diablo a Nicolás? Que tiene un hermano igualito que él. Bueno, esa es una mentira que Satanás ha hecho y Satanás no es muy creativo, pero todo el tiempo hace las mentiras y las rehúsa. Y ahora la hizo con Jesucristo y también lo quiere hacer contigo y conmigo con la iglesia. Bueno, la cosa es de que él tiene ese concepto y lo empezó de los diabólicos, los hechiceros de Egipto. En ese tiempo empezó lo que hice la enseñanza del cuento de los hermanos. Los hermanos se llamaban Anpu y Bata. Alrededor de 1. A 1000, bueno, no 1. Casi más de 1000, casi 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces eran los dos hermanos y iban a combatir quién iba a ser el gobernador de Egipto. Los dos eran Dios, pero solo uno iba a ganar. Y ganó el bueno. Y el que ganó, era Bata. Bata gana para ser un faraón. Y de allí, entonces en Egipto, Faraón es el que estaba encargado de todo. Mira, esa mentira diabólica engañó a un hombre estadounidense que empezó también una iglesia falsa, un culto falso, una iglesia falsa, una doctrina diabólica. Y él empezó hasta bautizar a gente que estaba, en nombre de gente que estaba muerta. Y él, uno de los líderes de él, se llama Bruce McConkie. Y en su doctrina que ellos establecieron, él habla muy abiertamente y habla de Jesucristo, que Jesucristo tiene un hermano que es igual a Jesucristo. Otra vez, quitándole la naturaleza a Jesucristo, que Él es Dios. Eso es contrario a lo que Santa Claus, si le llamamos Santa Claus, o el obispo Nicolás enseñó. Él enseñó que Jesucristo era 100% Dios y 100% humano. Que no tenía un cuate, pero Satanás, queriendo quitarle esa naturaleza a Jesucristo, lo hizo un cuate, un hermano, y ahora mire con quién lo dice Satanás, que Jesucristo es hermano con Lucifer. Eso es lo que dice Bruce McConkie. Lucifer es el hijo de la mañana. Es nuestro hermano. La sangre de Cristo, mentiroso. Pero él dice, es nuestro hermano mayor y el hermano de Jesucristo. Ahora, yo no lo estoy diciendo, no ando diciendo que yo ando diciendo esas mentiras, pero estoy diciendo porque esta enseñanza está en esta iglesia que dice, nosotros somos también cristianos, somos la misma cosa. No es cierto, no les va a creer. Hagan sus estudios, por favor. Síganos escuchando para que aprendan esta verdad. Pero la cosa es de que ellos mienten de la naturaleza de Jesucristo, que es algo que Santa Claus o el obispo Nicolás defendió la naturaleza de Jesucristo. Entonces no pueden ser la misma cosa. Pero aquí Satanás dice que Jesucristo es el hermano de Satanás. Y así es la misma, ¿verdad? La misma trayectoria, la misma táctica que aquí el enemigo trató de usar por Alemania para decir que Santa Claus o el obispo de Myra, ahí en Turquía, de una manera al otro se fue hasta Alemania y allí tenía un cuate que se llamaba Krampus y es un cuate, un gemelo diabólico. El gemelo malvado hace que el mal de los niños los tortura y los mata, los asesina. Bueno, esas son mentiras del diablo, pero el diablo todavía los usa, los usó contra Jesucristo
y lo va a usar con los hijos de Dios, tú y yo, y también va a usar para deshacer el legado de lo que tú y yo hemos hecho. Por favor, no vamos a hacerle caso y seguir las mentiras del enemigo para hacer mentiras de un hermano en Cristo. Oiga, eso no está bien. La tercera acusación es el solsticio del invierno, del Yule y la magia negra. Entonces, Santa Claus es un hechicero, un brujo que la iglesia no debe celebrar ni debe dejar que entre a la iglesia porque eso no es de Dios. Bueno, ¿de dónde vienen estos pensamientos, verdad? Bueno, el Yule log es un tronco de, ¿verdad?, madera que lo queman porque celebraban esa celebración pagana en el mes de diciembre. Era una celebración pagana de los romanos en que se celebraba el dios Saturno. Entonces Saturno era por celebrar de que venía otra vez el sol, porque el invierno venía y ya casi no había sol. Celebrar que venía el invierno y celebraban también con los árboles de pino, porque los árboles de pino enseñaban que no todo estaba muerto y que iba a venir otra vez el sol. Entonces ahí vienen los arbolitos de Navidad. Y dice, mire, los arbolitos de Navidad, la Navidad, Santo Claus, todo es parte de esta celebración pagana y diabólica. Bueno, lo que pasó es que durante este tiempo, claramente ellos celebraban este falso dios Saturno, pero ya nadie ni sabe de Saturno, ya nadie sabe del solstice, ya. Lo que ellos piensan es que vino Jesucristo y nació. Lo que hizo la iglesia primitiva vio esta oportunidad de compartir el verdadero poder de la resurrección a través de Jesucristo el Señor. El enfoque no estaba en Santa Claus, pero el enfoque estaba en celebrando la vida de Santa Claus en el 6 de diciembre y luego de allí celebrar la muerte, el nacimiento y la muerte de Jesucristo durante el tiempo de diciembre 24. Dejarlos que ellos celebraran cualquier tontera que ellos querían hacer, pero después del 24, el 25, vamos a celebrar el verdadero maestro y el Señor del universo, Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Entonces, de ninguna manera debemos calumniar a la Navidad o a Santo Claus por el marco de tiempo. Más bien, los cristianos deben de usar esta época y la iglesia primitiva buscó a celebrar de una manera o la otra la verdadera, significativa vida de Jesucristo y el nacimiento de Cristo, y también la vida de un hombre como el obispo Nicolás, o lo que se llegó a ser llamado Santa Claus. La última objeción. Oiga, esa está tremenda. ¿Está listo? Era que Santo Claus era un brujo de Siberia, allá arriba de Rusia, lo más arriba de Rusia, y practicaba la magia negra. Los chamanes de Siberia ingeniaban y fumaban malezas y hongos para comunicarse con los espíritus demoníacos. Mire, había un hongo, bueno, todavía hay un hongo que le dicen el hongo navideño, o la seta de Navidad. Está rojo y luego tiene puntitas blancas el hongo y se lo comen esos brujos y empiezan a tener hallucinations, a pensar cosas o ver cosas, visiones que no son realmente más que están bajo la influencia de la droga. Entonces así ellos se comunicaban con los demonios y escuchaban cosas, y lo arriba está rojo con puntitas blancas y se mira como el típico colores y celebración de Navidad. Y, ¿verdad?, el tronco del hongo está blanco. Entonces se mira como la barba, porque está un poquito arrugadito, y tiene la barba del Santo Claus. Y lo arriba, ¿verdad?, el gorrito que usa parece que es el calcetín de Santo Claus, pero realmente era un brujo. Y los brujos estaban allí y son realmente y vivían allí en Siberia. Y entonces por eso se tienen la idea que Santa Claus vive en el Polo Norte
Y ahí realmente no es de que Santo Claus es un brujo que practica la magia y también, ¿verdad? Como le digo, no nomás él se los comía o los brujos se los comían, pero a veces hacían que los animales comieran de esos hongos y también se sintieran y se portaban curiosos, como que querían volar. Y ahí es el pensamiento que Santo Claus, el verdadero Santo Claus, es un brujo con los animalitos que comen esos hongos y piensan que andan volando, pues más bien andan volando, pero andan chiflados y endrogados más bien. Llegó a ser un falso Santo Claus. El Santo Claus, la cultura pop, lo hizo también en esa cultura de brujo y todo eso, que tenía la magia y un poder sobrenatural para ir a todo el mundo y dar regalos y todo eso. Viene de esta historia de que pues se comían esos hongos, ¿verdad? Que parecían así rojos con esos puntitos y hacían magia negra y etcétera. Pero otra vez, el obispo Nicolás no era el obispo que Jesucristo estaba hablando en Apocalipsis porque existió 100 años después. No era el que tenía su hermano Krampus porque no era de Alemania, era de allá abajo de Turquía. Y menos del polo norte, de allí de arriba de Rusia, porque él no era de allí, era de Turquía. Qué mal y qué culpa tiene a Nicolás de que hubieran esos personajes en otras áreas, pero se le pega. Lo que es de que el enemigo trata de subir a calumnia y acusar a los hermanos en Cristo y robarnos el testimonio que tenemos. Como iglesia no debemos dejar que el enemigo haga eso a uno de nuestros hermanos y mucho menos a nosotros. Entonces debemos ser sabios de no creerle las mentiras al enemigo y seguir esas tonteras. Pero no quiere decir que debemos de ser ignorantes y enseñar a nuestros hijos una mentira de Santo Claus que no existe tampoco. Él existió, pero no existe como esos brujos de Siberia que andan viajando por donde quiera, pues realmente viene de esa idea de que se andaban comiendo hongos que los hacían pensar que estaban volando. La cosa es, yo tengo una hija que uh, cuando ella estaba en la escuela nos hizo reír de muchas cosas y ella fue a la escuela, ya estaba en el quinto, ya había en la escuela un niño allí que ya estaba grandecito, casi ya le pegaba a los 12 años y todavía creía en Santo Claus. Y ella dijo, ¿qué no sabes que Santo Claus está muerto? Y empezó a llorar y fue una drama grande. Y dijo, oiga, pues qué insensata esta niña chiquita que le quitó el deseo y la fantasía a un niño. Óigame, la cosa es que no tenía la culpa que le estaban enseñando una mentira. Podemos ir a un extremo al otro. El extremo legalista que dice que todo es pecado y ni podemos tener algo de fantasía, de memoria y decir todo es mentira, Santo Claus es diabólico y realmente era un hombre de Dios y un obispo de la iglesia. El otro lado es de creer todo lo que el mundo nos dice y creer mentira y decirle a los niños una mentira y luego ellos crecen y no saben qué es real y qué no es real y luego dudan de lo que tú les estás enseñando. Eso es parte de la cultura pop. No una cultura nacional, no una cultura indígena, no de una cultura tradicional, no de una cultura de familia, sino cultura pop es de que sale algo en la televisión o sale algo en el radio y en el internet y se esparama y ahora todos andan de Asia hasta África y andan usando los mismos peines de pelo o la ropa. Entonces Coca-Cola empezó eso también y hasta se escribió un escrito en lo que se le dice en New York, en Nueva York, en el año 1823, "'Twas the night before Christmas". Entonces ese personaje entonces se empezó a usar como Santa Claus por una cultura también. ¿Qué es lo que podemos hacer? Otra vez, vamos a hablarnos sinceramente sin falsedad. La cosa es que Santo Claus era real. Santo Claus, el obispo Nicolás, era real, pero era de Turquía en la área de Myra.
Él se murió, pero dejó un legado y la iglesia primitiva lo quiso celebrar. Pero no era para hacerlo un dios y cometer idolatría. Pero al contrario, no es para echar mentiras de que él tiene un cuate gemelo allá en Alemania y trabajan él y Krampus a destruir a la gente. Y no es un brujo allá en North Pole, en el Polo Norte, y anda volando por donde quiera porque se anda comiendo hongos y teniendo visiones diabólicas. No tampoco es el Nicolás de los nicolasenses que están en Apocalipsis. No es el mismo. Yo vi un dibujo unos años atrás y enseñaba a Santa Claus hincado sobre el pesebre del niño Jesús. Ahora, eso no es bíblico porque obviamente si realmente vamos a usar el personaje del obispo Nicolás, ya no estaba Jesucristo allí, no vivieron durante el mismo tiempo. Pero es para pintar el pensamiento. De al celebrar a San Nicolás, o celebrar a Santa Claus, o celebrar a Papá Noel, o celebrar el obispo Nicolás, es de porque él vivió una vida reverente a Jesucristo. Que él fue el parte de enseñar el concilio después de que lo echaron afuera de la cárcel en Roma. Fue parte del concilio de los obispos de la iglesia para juntarnos y tener la doctrina, santa doctrina, sana doctrina sobre que Jesucristo es Dios y hombre. Que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Mira, quiero leerte un poquito de un himno que se titula Tú dejaste tu trono. Es por la hermana Emily E. Steele Elliott. Dice, tú dejaste tu trono y corona por mí. Al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado entrar en el mesón. Y en el establo te hicieron nacer. Y el coro dice, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Mira, aprendimos mucho, mucho aquí. Todo el tiempo trato de hablar de los himnos, pues que se encajan a la enseñanza que tenemos en ese día. Que nunca te lo canto, pero mira, me voy a atrever a cantarte aunque sea el coro y dice, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. El verdadero obispo Nicolás enseñaba que Jesucristo era el Mesías, Dios con nosotros. Quizás durante este tiempo quisiste escuchar este mensaje porque te gusta aprender o quieres agarrar información para pelearte hasta más, para argumentar, y quizás tú creciste con el conocimiento del Señor, pero ahora te alejaste y quieres saber cualquier cosa para contradecir el reino de Dios. Mira, lo que estás haciendo, estás con la columna del enemigo atacar al pueblo de Cristo. Atacar a un hombre que vivió una vida consagrada a Dios como obispo de la iglesia y ahora tú quieres hacer todo para quitarle ese legado. O quizás tú eres un hermano o una hermana en Cristo y estás lleno de amargura porque estás pobre. Y dices, bueno, pues por pobre no voy a celebrar la Navidad y ahora tengo excusa santa. La cosa es que estás pobre y te duele porque no puedes celebrar.
Hoy escuché, no sé si ya lo había dicho, pero escuché una historia de alguien que creció en una iglesia muy legalista y hasta ni podía ver las luces de Navidad cuando ella estaba chica porque les tenía tanto miedo que era algo del diablo. Eso no es de Dios y eso no es crecer en la vida abundante de Cristo. Tenemos que realizar. El obispo Nicolás era verdad, era un verdadero personaje y es tu hermano y mi hermano en Cristo si somos en Cristo Jesús. Y está delante del trono de Dios y siendo obispo de la iglesia nos enseñó y formalizó la enseñanza que Jesucristo es Emmanuel y vino a nacer para nuestra redención. Murió en el Calvario, pero resucitó de los muertos al tercer día para nuestra vida eterna. Pero celebramos que Él vino y murió durante esta Navidad. Quizás en Belén Él no pudo encontrar un cuarto, pero como dice este himno, nosotros podemos darle nuestro corazón y que Él pueda venir a nacer en nuestro corazón. Si tú has estado lejos de Dios, ya vamos a parar esta calumnia. Ya para de hacerle caso al enemigo y todas esas tonteras. Vamos a vivir para Cristo. Vamos a entregarle nuestro corazón. Vamos a aprender y crecer más en poder, en salud mental, en amor en el corazón y en victoria en nuestra vida espiritual. Y trayendo ese fruto a nuestra familia y nuestras relaciones y nuestras emociones. Vamos a vivir en el poder sobrenaturalmente de Cristo para traer a otra gente para el Señor y aprender más de la palabra de Dios. Ora conmigo, por favor. Si alguna vez tú has orado esta oración o si es tu primera vez, ora conmigo. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad de llegar a orar contigo. Te doy gracias, oh Dios, porque puedo hablar contigo, pues he escuchado tu voz. Me rindo a ti para servirte todos los días de mi vida. Reconozco que tú eres Señor. Tú estás encargado de todo, pero yo te doy hoy mi corazón para que tú estés encargado de toda mi vida. Perdona mis pecados del pasado, del presente y del futuro. Quiero vivir para ti, oh Dios. Obedecer tu palabra. Y obedecer tu palabra que dice que seré bautizado en agua y levantado en Cristo Jesús. Te doy mi vida y te prometo vivir por ti. Buscarte en oración, buscarte en tu palabra y testificar que tú eres mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Conéctate con nosotros. Si hasta este punto tú no lo has hecho, por favor hazle clic a ese botón de suscríbeme. Mira, pedimos de tu ayuda. Tu ayuda es por orar por nosotros. Necesitamos mucha oración de ti para poder seguir predicando el Evangelio de Dios. Puedo contar contigo de orar por mí. Mira, ya oramos tú y yo. Ahora, ora por Pastor Samuel. Ora por el ministerio Camine sobre el agua con Pastor Sammy Salazar. Ora por nosotros que Dios nos siga usando y abriendo las puertas y trayendo bendición para seguir predicando la palabra y trayéndote la palabra tal y como es. Para aquí, tú y yo vamos a seguir juntamente caminando sobre el agua sobrenaturalmente. Bendiciones. Hasta la siguiente vez.